Vamos a otro tema. Entró a regir la ley Chao Cables, que obliga a las empresas eléctricas a retirar cables en desuso. Ahora, ¿cómo va a operar esta norma? ¿Cuáles son las sanciones para las empresas que no la cumplan? Estamos con todas las preguntas para eso con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Ahora, 6 años de trámite, pero promulgada el 2019. Antes de entrar al detalle de lo que es la norma, muchos se dirán, ¿por qué se ha demorado tanto, digamos, entrar en vigencia desde el 21, el día de ayer, de hecho? A ver, esta ley generaba, la ley está en vigencia del 2019, pero generaba la obligación de dictar un reglamento y ese reglamento encontró mucha oposición de parte de las empresas de telecomunicaciones porque significaba gastar plata en una actividad que no les reditúa económicamente. Entonces, fue muy difícil el llegar a conciliar este reglamento con lo que era capaz de hacer la industria y con lo mandatado por la ley. Este reglamento fue ingresado en 3 ocasiones a la Contraloría, devuelto con observaciones, Ujú. hasta que finalmente logramos que se aprobara en marzo de este año y con esta vacancia de 6 meses empezó a regir ayer domingo. Ya. Ahora, vamos para quienes nos ven hasta ahora, ¿de qué se trata la ley? Porque también tuvo bastante discusión, lo que es la chatarra aérea, como se dice, estos cables en desuso que se han ido acumulando durante años y años, no solamente en Santiago, sino en otros lugares del país. ¿Qué aborda y cómo se va implementando lo que finalmente es el objetivo, el origen, que es sacar estos cables que no sirven para nada? Sí, sí, ahí es súper buena la puntualización que hace Nicolás, porque efectivamente lo que se retira son los cables que están en desuso, vale decir, aquellos que ya no están dando servicio, ¿ya? Pero además la norma fija lo que se hace con los que siguen en uso, vale decir, hay cables que van a seguir operando, dando Claro. servicio, y esos tienen que estar correctamente instalados, sin curvas peligrosas para la población, con una rotulación que permite identificar a quién corresponde cada cable, vale decir aspiramos a tener ciudades mucho más ordenadas. Obviamente sacando la chatarra aérea, pero además lo que queda en servicio, que quede ordenado y fácilmente identificable. Ujú. Ahora, aquí se implementa con las empresas, en este caso con las empresas de telecomunicaciones, plazos y procedimientos formales. ¿Cómo es eso, subsecretario, para explicarlo? Ya, la obligación de retirar lo que está en desuso recae en las empresas de telecomunicaciones que son dueñas de esos cables, Ya. ¿ya? Y la ley, en su redacción del 2019, lo que le entregó es la facultad a los municipios para que dicte una ordenanza municipal que fije los criterios de ordenamiento y además el municipio está facultado para sancionar a las empresas que no hagan el retiro oportunamente e incluso para hacer el retiro por su cuenta con cargo a las empresas, ¿ya? Todo esto quedó establecido en el reglamento y lo que esperamos ahora, en qué etapa estamos hoy día, es nosotros pedimos a los municipios, a través de los gobiernos regionales, que hagan un levantamiento de cuál es la necesidad de despeje, ¿ya? Cuáles son los sectores más críticos, Ujú. ya sea por turismo, ya sea por condición de riesgo, por cantidad, por acumulación de basura aérea. Y por su parte también a las empresas oficiamos para que informen qué es lo que tienen en desuso, que hagan un levantamiento, un catastro de qué cables tienen en desuso. Ya. Lo decías recién tú, acuérdate que hay redes que tienen más de 100 Sí, años claro. operando, ¿cierto? Con la red telefónica antigua, entonces hay mucha acumulación y no siempre está bien inventariado. Entonces las empresas tienen que inventariar y luego juntar la necesidad que plantea el municipio con los inventarios que Ujú. traen las empresas para construir un plan de Subsecretario, retiro. ¿y establece plazos o ese plazo va a tener que ser considerado por la propia empresa? Usted lo decía, hay cables que llevan 100 años, digamos, y que probablemente ya no están en el inventario en ningún papel, digamos, olvidado por la gracia del de arriba, digamos, por parte de la empresa. O empresas que han ido cambiando su propiedad, su controlador, han ido cambiando de nombre. ¿Hay plazos establecidos? ¿Cómo se van dando también esas situaciones? Sí, miren, qué bueno también que entraste al tema. Hay efectivamente empresas que ya no existen, Claro. ¿ya? Y en esos casos, lo que hemos ido logrando en la práctica con las mesas de retiro cables que hemos llevado a cabo con las empresas de iluminaciones y los municipios, es que las empresas que sí operan se encarguen del retiro de cables que quedaron de empresas que dejaron de existir. Ya. Respecto a plazos, nosotros con la información que nos están entregando, que a fin de este mes vamos a contar información de las empresas y de los municipios, el equipo técnico de la subsecretaría va a elaborar un primer catastro de lo que hay que retirar y con ese catastro las empresas tienen que presentarnos un plan de retiro, un cronograma con semana a semana qué es lo que se va a retirar, dónde van a ir trabajando
ese plan nosotros lo tenemos que aprobar. Obviamente, si no contiene lo que tiene que contener, no lo vamos a aprobar. Vamos a aprobar el plan y esto se transforma en una planificación anual que además se va a seguir repitiendo los siguientes años. Entonces hay una primera planificación para todo lo acumulado en la historia, ¿ya? Y que probablemente nos vamos a demorar más de un año en sacarlo. Y luego de eso hay la obligación de mantener ordenadas las ciudades. No es solamente que Eso. se ordena ahora y después dejamos que se desordene, sino que hay la obligación de mantenerlas ordenadas, ¿vale? Es decir, todos los años las empresas deben contar con un plan de retiro de cables en desuso y ordenamiento de los cables que están en servicio. Ahora, ¿existe un catastro previo, digamos, o un número, no quiero decir un número mágico, pero sí un estimado por parte de la autoridad, por parte del regulador o las mismas empresas en términos de cuántos cables en desuso, por ejemplo, hay en Santiago, por decir solamente un botón de muestra? Aproximadamente, Justamente lo que digamos. estamos levantando es eso. ¿Eh? Lo que les pedimos a las empresas que hagan esa primera foto, porque donde hemos armado estos planes de retiro, siempre nos hemos topado con la sorpresa de que había más, había menos. Entonces, lo que estamos tratando de construir ahora es la Claro. foto de un estimado, justamente cuántas toneladas de cable se va a poder retirar. Un estimado, claro. Y quiero relevar lo que usted decía, subsecretario. Está la ley, está la conversación y la obligación también de las empresas, está la facultad que se le entrega a los municipios, que son los que conocen efectivamente dónde están los cables o qué cables hay que retirar, que tienen una mirada bastante más territorial. Pero la gracia y la idea es que esto no vuelva a suceder, digamos. Hay una obligación también en términos de un ordenamiento, de una fiscalización y por sobre todo de no un exceso de cables, digamos, en ciertos puntos. A ver, la obligación está contenida en cuanto a hacer mantenimiento preventivo, ¿vale? Es Ya, decir, claro. evitar que se deteriore la instalación, que se Ujú. les corte un peine, que un cable muy bajo, qué sé yo. Está la obligación de rotular adecuadamente todos los elementos, las cámaras, las crucetas que van en los postes, los mismos cables, Ujú. tienen que estar rotulados para identificar a quién pertenecen, ¿ya? Y con ello, frente a una situación de contingencia, vamos a contar con información de qué empresa es la propietaria del cable que genera la contingencia para facilitar al máximo su reparación. Claro, hacer un seguimiento, digamos, y una responsabilidad de quién es el cable, porque hasta ahora, digamos, siempre ha sido un gran problema para los municipios, para los vecinos, y le quiero hacer la pregunta también, en términos de la responsabilidad de esta vieja discusión, ya se zanja con la ley en términos de los cables que pasan por el tendido, que están en el tendido, pero pasan por un árbol, el árbol con el viento, de quién es la obligación, del municipio, de la empresa del cable, ¿eso también ya queda zanjado o hay un terreno más bien gris? A ver, en general está bien zanjado que es el propietario del poste el responsable de la poda de estos árboles, ¿no? Claro. Y esto es en general, Que eso en está la dentro de gran la mayoría de los mantención, casos, digamos, a eso me refiero. sí, en la gran mayoría de los casos son las empresas eléctricas, que son las dueñas del poste y a la Ujú. cual la empresa de telecomunicaciones le paga por apoyarse en ese poste. Claro, Y la ley mandata que la empresa eléctrica haga la poda de estos árboles. ya. Eso está claro, digamos, las empresas de telecomunicaciones Sí, no tienen la obligación ni la responsabilidad en términos de la poda. Aquí la obligación es de retirar los cables que ya no se usan. exacto, eso es. Ya. Ahora, yo le preguntaba por plazo, evidentemente va a ser un trabajo y que ha tenido todo un recorrido. Hay que considerar, evidentemente, que la tecnología ha ido cambiando y por eso también se dan estos cables de desuso, porque hay mucha tecnología en términos de las telecomunicaciones que ya no usa cables. De aquí hacia adelante, pensando también en la eliminación de los cables, uno tendería a pensar que van a haber menos per se en términos de que ya no son necesarios. Hay otras tecnologías inalámbricas, satelitales, entre otras. ¿Es así? Mira, más o menos, porque va a depender un poco también de las necesidades de uso. Ujú. Como de forma muy genérica, ¿Ya? una conexión vía fibra óptica siempre va a tener más capacidad y más estabilidad que una conexión inalámbrica, Claro, sea 5G, sea satelital, ¿ya? totalmente. Por lo tanto, cuando el uso me obliga a tener muchos bits por segundo y además que esa tasa sea sostenida, que no tenga variaciones en el tiempo, voy a preferir una conexión cableada hoy día la tecnología que la lleva fibra óptica. Por lo Ujú. tanto, yo creo que sí van a seguir habiendo cables, pero lo relevante es que no nos desordene la ciudad, o sea, que el cable esté correctamente instalado, correctamente rotulado para que la ciudad no se vea el despelote que hay en algunas esquinas, ¿cierto? Con unos tremendos moños de cable, eso es lo que queremos eliminar. Claro, por un tema estético de planificación, pero también de seguridad. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ujú. De hecho, lo vimos Sí. con los temporales de agosto del año pasado, ¿cierto? Que
el peso de todos los cables, de todo lo que estaba en un poste que ya estaba viejito, los botó. Evidentemente no queremos que eso vuelva a suceder, y esto, si fuese solo fibra óptica y solo la fibra óptica que está en uso, sin duda que la carga sobre los postes sería menor y por lo tanto la probabilidad de un problema como ese disminuye muchísimo. Subsecretario Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y explicarnos sobre esta ley Chao Cable, subsecretario. Que esté muy bien. Chao, Nico, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.